Las dificultades de crecer. Hechos 6, 1 al 6. Un poco después del nacimiento de la iglesia primitiva, se ponen en evidencia las dificultades que conlleva cumplir el anhelo inherente que tiene la iglesia, ese anhelo de crecimiento. Predicamos el evangelio para que la gente se convierta y se congregue con nosotros. Consideremos una iglesia naciente. Nos podemos reunir en una casa por un tiempo, compartir la palabra entre algunos amigos o invitados. Luego, a medida que se comparte el evangelio, la casa se va haciendo más chica y se requiere un lugar de reunión que con el tiempo se va quedando sin sillas, sin espacio, con limitaciones tecnológicas para llevar y realizar un culto como nos gustaría. Además, con la incorporación de gente, se añaden problemas propios de las relaciones personales. Hay dificultades entre los hermanos, existe miramiento, grupos de afinidad, roscas, incluso discriminación. Entonces, el problema de la iglesia no es no crecer, sino parece ser que el problema está realmente en crecer. Algo similar a esto se relata en el libro de los Hechos. El libro nos muestra una brecha de tiempo. Probablemente un par de años existen entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Al final del capítulo 5 vimos a una iglesia naciente y en crecimiento. Están los apóstoles predicando constantemente y haciendo señales a pesar de la persecución, con decisión, pasión y convicción de Jesucristo resucitado, lo cual se mantuvo constante durante el periodo entre ambos capítulos. Por ese motivo, el capítulo 6 inicia con una imagen de una iglesia más fácilmente identificable con nuestro tiempo, pues el crecimiento de los miembros llevaba consigo también la aparición de dificultades de administración, problemas personales entre los miembros. Además, había una evidente necesidad de organización y definición de responsabilidades que tiene toda congregación. Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este es el primer lugar en Hechos donde se usa la palabra discípulos para identificar a los seguidores de Cristo, más allá de los 12 que anduvieron con el Señor. La palabra se usa de ahora en adelante para identificar a los convertidos y nuevos seguidores de Cristo, refiriéndose a la iglesia en general. Vemos en este momento de la iglesia que debido a su número de miembros que comenzaba a agrandarse y comenzaban a mostrar la hilacha propia de instituciones conformadas por hombres imperfectos. A pesar de ser parte de la iglesia y pecadores perdonados por Jesús, el viejo hombre aún se hace notar en la congregación. Vemos que existían grupos que hacían diferencia entre ellos, o sea, una discriminación clara, y esto a su vez generaba murmuración. En ese entonces, la iglesia se constituía principalmente de dos grupos de creyentes: judíos procedentes de la dispersión que hablaban primordialmente griego, acá se los nombra como los griegos, y estaba el grupo de judíos residentes de Jerusalén, que hablaban arameo, y acá se los nombra como hebreos. Muy probablemente debido a la lengua y costumbres, ambos grupos tenían mayor afinidad con sus pares que con los del otro grupo. Esto generó que en la distribución de recursos hacia los necesitados, los locales, o sea, los hebreos, tengan mayor detalle con los hebreos y no con los griegos. Este hecho hizo que surgieran varias quejas, pero es interesante que este acto de discriminación voluntaria o involuntaria no fue denunciada directamente a los apóstoles, sino que se convirtió en murmuración. La palabra que se usa sería algo como un zumbido de abejas, un ruido que genera molestia. O sea, había un descontento que se podía palpar en el aire.
Esto debe ser una alerta para nosotros como parte de una iglesia local que es diversa, pues no todos compartimos nacionalidad, una provincia de nacimiento, un tono al hablar, tenemos diferentes preferencias políticas, tenemos diferentes preferencias futbolísticas, tenemos varios tipos de trabajo, diferentes gustos musicales y somos de una edad variada. Y esto no debe ser una excusa para formar grupos que discriminen en la iglesia. No deberían haber roscas. Al contrario, si formamos parte de un grupo con afinidad, busquemos agrandarlo, tender puentes, tratemos de incluir a los solitarios, a los débiles, a los desanimados. Eso es lo que haría nuestro Señor. Lo acusaban de juntarse con desplazados, con pecadores y publicanos. Bueno, ahora nos toca a nosotros mostrar amor para con los publicanos y desplazados de nuestra época. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles reconocen el problema inmediatamente y cabe notar que no hacen un juicio de valor sobre la murmuración, condenándola como pecado, ni tampoco se expresan sobre la discriminación que existía. Lo que hacen es identificar el problema y rápidamente buscar una solución. Es sumamente interesante que en la iglesia primitiva, a pesar de enfrentarse a problemas como la persecución, la cárcel e incluso la muerte, esta iglesia está atenta a la obra integral del Señor, pues ya tenían obras de caridad para los necesitados. Ahí existía una canasta de amor, probablemente heredado de las costumbres judías de la sinagoga. La iglesia se ocupaba diariamente de las necesidades de la comunidad. La palabra usada acá como mesas puede referirse a una mesa donde se servía alimentos, como sea un merendero, o a las mesas de contabilidad de los cambistas donde se hacían cuentas económicas. De todas formas, las necesidades de la comunidad eran cubiertas diariamente por la iglesia. Esto me hace pensar en la cantidad de veces que me opuse a iniciativas de caridad, considerándolas asistencialismo vacío y con poco fruto. Sin embargo, esto también es parte de la obra del Señor desde la iglesia primitiva. Compartir con el necesitado, brindar tiempo, esfuerzo y dinero para amar a los demás. Eso es lo que hizo el Señor al estar en este mundo. Se entregó entero por nosotros que somos completamente necesitados. Hechos 6:3-6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ya en esta etapa temprana de la iglesia vemos la gran necesidad de siervos que existía. Los apóstoles piden buscar 7 varones entre los hermanos. ¿Pero por qué piden 7? ¿Piden 7 porque había una distribución de 7 mesas? ¿O había 7 casas donde se reunían? ¿O había 7 grupos? No, el número 7 es número de perfección. Para nuestro tiempo sería que hay que elegir a los obreros necesarios para cumplir el trabajo. Se debe buscar a las personas en cantidad necesaria. Habían 3 características que debían cumplir los siervos y aún deben cumplir ahora los que decidimos servir en un ministerio en la iglesia. Primero, ser de buen testimonio. O sea, alguien consecuente en su vida, tanto dentro como fuera de la iglesia.
alguien que refleje a Cristo en sus acciones, no alguien que fuera de la iglesia tenga una doble vida, un creyente de domingo y filisteo el resto de la semana. No, alguien que sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Este requisito puede parecer muy difícil de cumplir si hacemos un autoanálisis a la luz de la palabra, pues aún continuamos siendo pecadores. Sin embargo, el concepto se aplica a la actitud con la que se vive, si vivimos tratando de servir al Señor o no. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir no solamente que sean convertidos y tengan el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, sino la llenura del Espíritu Santo se hace evidente cuando alguien es guiado por Dios en lo que hace. Alguien que considera a Dios en todos sus caminos. Alguien que puede vivir con el Espíritu Santo como guía. Alguien que toma la palabra de Dios y la pone por obra en su vida. Esto es evidente por medio de los frutos que mostramos. Así que consideremos lo que hemos logrado mientras estamos en el Señor. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Ha cambiado nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestras decisiones, nuestra visión y nuestros objetivos son espirituales o aún son terrenales? El tercer requisito, lleno de sabiduría. Si consideramos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, podemos comprender que un varón lleno de sabiduría es quien ha asimilado, experimentado personalmente y vivido un lapso de tiempo conforme a lo que Dios ordena por medio de su palabra. Es decir, alguien que ahora conoceríamos como con madurez espiritual, que puede reconocer lo eterno y diferenciarlo de lo temporal, que considera lo eterno como primordial en su vida y camina conforme a lo que Dios exige de sus hijos. Acá tenemos que hacer una revisión de nuestras características, si estamos aptos para el servicio al Señor. Al ver que existen requisitos y que los mismos son de un alto estándar, podemos comprender que el servicio al Señor es un privilegio para el hombre y no es un favor para Dios. No le hacemos ningún favor ni a Dios ni a los hermanos al tomar una responsabilidad en la iglesia local. El favor es permitirnos servir a cada uno de nosotros. En fin, podemos ver en la iglesia primitiva dificultades similares a las que enfrentamos en este tiempo. Hay pecado, dificultades interpersonales y mucho trabajo por realizar. De lo que debemos estar seguros es considerar todo esto y presentarnos delante del Señor cumpliendo los requisitos, con humildad y sencillez de corazón, dispuestos a servirle en lo que las autoridades de la iglesia local dispongan, porque desde ese entonces y hasta ahora el trabajo sigue siendo mucho y los obreros son pocos. Procuremos pues ser obreros fieles y diligentes, beneficiados por el privilegio de servir en la obra del Dios Todopoderoso.